¿Alguna vez has sentido que tus sueños, al ser pronunciados, pierden un poco de su magia? ¿Que al compartirlos con el mundo, una parte de su energía se disipa en el aire? Hoy exploraremos una verdad profunda y a menudo ignorada. A veces, el mayor enemigo de nuestros proyectos no es la dificultad o la falta de recursos, sino nuestras propias palabras. Esta es una historia sobre el poder del silencio y la elocuencia de la acción. Si este mensaje resuena en tu corazón, te invito a preparar tu espíritu para recibirlo. Y si deseas que esta semilla de sabiduría llegue a más personas, un simple me gusta es como regarla, y suscribirte al canal es preparar la tierra para futuras cosechas de conocimiento. Que la paz y la claridad acompañen tu escucha. En un pequeño pueblo, acunado entre vastos campos que en verano se mecían como un mar de oro líquido, vivía un hombre llamado Rafael. Rafael no era un agricultor común, era un soñador con las manos ancladas a la tierra. Desde joven, mientras sus compañeros se conformaban con seguir las tradiciones, él anhelaba algo más grande. Soñaba con transformar su modesta granja en un faro de prosperidad para toda la región, innovando en cada cosecha, mejorando la calidad de cada fruto. Sin embargo, había una fuerza invisible que, sin que él lo supiera, lo alejaba de sus metas. Esa fuerza era su propia voz. Rafael hablaba demasiado. Cada vez que una nueva idea florecía en su mente, sentía un impulso irrefrenable de compartirla con todos, sus amigos, sus vecinos, e incluso con aquellos cuyo espíritu emprendedor estaba marchito por la costumbre. Creía, en su nobleza, que sus palabras podrían inspirar a otros, atraer apoyo o, al menos, recibir un buen consejo. Pero Rafael no comprendía una ley fundamental de la naturaleza humana: no todos ven el mundo a través del mismo cristal. Algunos escuchaban sus planes con oídos de depredador, listos para robar la idea y hacerla suya. Otros, envueltos en el manto del conformismo, simplemente se burlaban o intentaban desalentarlo con su escepticismo. Aún así, él seguía confiando en el poder de la palabra, sin darse cuenta de que era un arma de doble filo. Pensaba que hablar de sus sueños los materializaba, pero en realidad, cada palabra pronunciada sin la debida discreción era como una semilla lanzada al viento. Muchas de ellas caían en la tierra árida de la envidia o en el suelo rocoso de la incredulidad, donde jamás podrían germinar. Y así, sin ser consciente, Rafael estaba sembrando su propio destino, pero no de la manera que él imaginaba. Pronto, una extraña y dolorosa pauta comenzó a manifestarse. Sus ideas, aquellas que compartía con tanto fervor, parecían florecer, pero siempre en manos ajenas. Cada vez que detallaba un nuevo plan, alguien más lo ejecutaba antes que él. Una mañana, mientras cruzaba la plaza del pueblo, vio a su vecino Pedro instalando un sistema de riego por goteo, idéntico al que él había descrito con entusiasmo apenas unos días antes. Sorprendido y con un nudo en el estómago, se acercó. «Pedro, ¿de dónde sacaste esa idea tan ingeniosa?», preguntó. El hombre sonrió con un desdén mal disimulado. «Oh, la escuché por ahí. Me pareció buena, así que decidí probarla». El mundo de Rafael se tambaleó. No era la primera vez. Ideas que él había concebido en la soledad de su trabajo terminaban beneficiando a otros, mientras él se quedaba con el eco de sus propias palabras. Pero lo peor no era el plagio, sino el juicio de la comunidad. «Rafael, sueñas demasiado», le dijo un anciano del pueblo, con una condescendencia que dolía más que una bofetada. «¿Para qué cambiar las cosas? Aquí siempre se ha hecho así». «Deja de perder el tiempo con esas tonterías», agregó otro. «Los campos se trabajan con las manos, no con la boca». Las palabras, que antes eran sus herramientas para construir puentes, ahora se habían convertido en los barrotes de su propia jaula. Se convirtió en el blanco de burlas. Su pasión era vista como ingenuidad.
Por primera vez, sintió que su voz, en lugar de construir su futuro, lo estaba demoliendo pieza por pieza. Las noches se volvieron pesadas. Acostado en su humilde cama, con la mirada perdida en el techo de madera, su mente era un carrusel de voces ajenas. Sueñas demasiado. Las manos, no la boca. Un eco cruel que le robaba el descanso. Había creído que compartir sus ideas lo acercaría a sus metas, pero ahora se sentía más lejos que nunca, aislado en una isla de sueños rotos. Una tarde, mientras araba la tierra bajo un sol abrasador, escuchó risas a lo lejos. Un grupo de agricultores estaba reunido. Al acercarse, su propio nombre llegó a sus oídos, mezclado con carcajadas. Ahí va Rafael, con sus ideas locas. Seguro ahora está planeando cómo enseñar a volar a las gallinas. Los golpes resonaron en su pecho. No dijo nada. No podía. Se quedó inmóvil, con los puños apretados y la mirada clavada en el suelo polvoriento. En ese instante, por primera vez en su vida, el silencio le pareció el refugio más deseable del mundo. Esa misma noche, con el alma cargada de desánimo, Rafael caminó sin rumbo por las afueras del pueblo. La brisa fresca y el silencio de la noche le ofrecían un extraño consuelo. Sus pasos lo llevaron, casi por instinto, a la casa de José, un anciano sabio, conocido por su serenidad y su profunda conexión con los ciclos de la vida. José estaba sentado en su porche, contemplando las estrellas. «Pareces llevar un gran peso en el corazón, Rafael», dijo sin siquiera mirarlo. Su voz era tan calma como la noche misma. Rafael suspiró y se sentó a su lado. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de un entendimiento que no requería explicación. Finalmente, el joven rompió el silencio. «Estoy cansado, José. Cansado de soñar, de hablar, de que nadie me tome en serio. Siento que mis palabras son robadas o se burlan de ellas. Siento que no tienen valor». José sonrió con una profunda comprensión. Tomó una pequeña piedra del suelo y la arrojó al lago que tenían enfrente. El agua se onduló en círculos perfectos que se expandían suavemente. «Tus palabras son como esta piedra, Rafael», dijo el anciano. «Si las arrojas sin propósito, se pierden en la inmensidad del agua. Pero si aprendes a usarlas con sabiduría, pueden generar ondas capaces de transformar todo a su alrededor. El problema no son tus palabras, sino cómo y cuándo las liberas». Rafael lo miró, sin comprender del todo. «Déjame contarte una historia», continuó José. «La historia de dos comerciantes, Javier y Mateus. Quizás entonces entiendas el verdadero poder que reside, no en hablar, sino en el silencio estratégico. Hace muchos años, comenzó José, en una próspera ciudad mercantil, vivían estos dos hombres, Javier y Mateus. Ambos tenían grandes ambiciones, pero sus métodos eran polos opuestos. Javier era como tú eras antes, un libro abierto. Hablaba de sus planes con cualquiera que quisiera escucharlo, creyendo que la transparencia le ganaría respeto y aliados. José hizo una pausa, y su mirada se perdió en el reflejo de la luna sobre el agua. Mateus, en cambio, era un hombre reservado. Escuchaba el doble de lo que hablaba. Mientras Javier pregonaba sus estrategias en la plaza del mercado, Mateus observaba, aprendía y trabajaba en silencio, sin anunciar jamás su próximo movimiento. Un día, Javier ideó un plan brillante para importar especias exóticas por una nueva ruta comercial, mucho más rápida y económica. Emocionado, lo compartió con todos, seguro de que lo aclamarían como un genio. Lo que no notó fue que Mateus, y varios otros comerciantes, tomaron nota detallada de cada palabra.
Antes de que Javier pudiera siquiera reunir los fondos para su expedición, continuó José con una leve sonrisa, Mateus y los otros ya habían enviado sus propias caravanas por esa misma ruta. Cuando Javier, frustrado, intentó reclamar la autoría de la idea, solo recibió miradas burlonas. Las palabras no son contratos, Javier, le dijeron. Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael. La historia le resultaba dolorosamente familiar. Entonces, dime, Rafael, preguntó José, mirándolo fijamente. ¿Cuál de los dos crees que construyó un imperio comercial que perduró por generaciones? Rafael bajó la mirada, la respuesta atorada en su garganta. Mateus, murmuró. Así es, asintió José. Mientras Javier malgastaba su energía en palabras, Mateus la invertía en acciones. No buscaba la aprobación de nadie, dejaba que sus resultados hablaran por él. No se trata de callar por completo, Rafael. Se trata de aprender cuándo hablar, con quién, y qué es lo que debe ser guardado. Las ideas más valiosas, como las semillas más raras, deben ser cultivadas en el silencio y la dedicación. Solo cuando el fruto está listo para ser cosechado, es momento de mostrarlo al mundo. El joven respiró hondo. Por primera vez, comprendió una verdad que siempre había estado frente a él: las palabras son semillas, sí, pero sembradas en la tierra equivocada, jamás darán fruto. A la mañana siguiente, Rafael despertó sintiéndose un hombre nuevo. Una calma firme se había instalado en su interior. En lugar de ir al pueblo a compartir sus pensamientos, se dirigió directamente a sus tierras. Esta vez, no hablaría. Esta vez, actuaría. Cada surco que abría en la tierra era una promesa silenciosa. Cada semilla que plantaba era un secreto entre él y el suelo. Los días se convirtieron en semanas, y la ausencia de la voz de Rafael en el pueblo se hizo notoria. Ya no estaba en la taberna exponiendo sus planes. El soñador hablador se había vuelto un misterio. Los mismos que antes se burlaban, ahora miraban su granja con una curiosidad teñida de intriga. ¿Qué estaba tramando? ¿Por qué tanto silencio? Algunos intentaron sonsacarle información con preguntas astutas, pero Rafael solo respondía con una sonrisa cortés y volvía a su labor. El pueblo que nunca valoró sus palabras, ahora ansiaba escucharlas. Pero él había aprendido la lección. Mientras los demás especulaban, él perfeccionaba sus técnicas. Mientras ellos chismorreaban, él observaba pacientemente cómo sus cultivos respondían. Y entonces, la tierra habló por él. Sus cosechas fueron las primeras en brotar, con un vigor y una salud que desafiaban las condiciones. Su trigo era más dorado, sus hortalizas más brillantes, sus frutos más abundantes. Todo lo que había cultivado en el silencio de su esfuerzo, ahora florecía con una elocuencia que nadie podía ignorar. La gente pasaba frente a su granja y se detenía, asombrada. ¿Cómo lo había logrado sin pedir ayuda, sin anunciar nada? El día del mercado llegó. Mientras otros agricultores luchaban por vender sus productos mediocres, el puesto de Rafael se convirtió en el centro de atención. La gente se acercaba, atraída por la calidad innegable de su cosecha. No tuvo que gritar ofertas ni pregonar las virtudes de su trabajo. La calidad hablaba por sí sola. En pocas horas, lo había vendido todo. Pero su verdadera ganancia no fue el dinero. Fue el respeto en los ojos de quienes antes lo despreciaban. Fue la lección silenciosa que había impartido al pueblo entero. Cuando el mercado terminaba, José se acercó a él. No dijiste una sola palabra, Rafael, dijo con una sonrisa. Y sin embargo, hoy, todos han escuchado tu mensaje. Rafael asintió, una profunda paz inundando su ser. Había descubierto la verdad: las palabras pueden señalar el camino, pero solo las acciones construyen el destino.
Las palabras son como el viento, rápidas y pasajeras. Las acciones, en cambio, echan raíces, crecen y perduran. Esa, entendió, era la verdadera forma de hablarle al mundo. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuántas de tus grandes ideas se han quedado en meras palabras? ¿Cuánto de tu poder estás entregando al hablar antes de tiempo? Recuerda la historia de Rafael. Protege tus sueños en el fértil silencio de la acción. Trabaja con dedicación, deja que tus planes maduren lejos de ojos envidiosos y oídos escépticos. Y cuando llegue el momento, no necesitarás hablar. Tus resultados gritarán por ti. Que tus acciones florezcan y tu camino sea bendecido con la sabiduría del silencio. Nos encontramos en la próxima reflexión.